buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Bien, vamos a comenzar revisando el calendario económico, ya que para el día de hoy teníamos la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés y, como veis, no había ninguna sorpresa. Subía a 0,25, era lo que se esperaba. Y luego mañana os recuerdo que tenemos a las 2:30 de la tarde hora española los datos de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Se espera un ligero incremento, del 3,5% actual hasta el 3,6%. Eso es en las previsiones, veremos mañana a ver si los datos acaban coincidiendo con esta previsión. De todos modos, de ver un dato peor de lo esperado, ahí entonces podrían saltar las alarmas, porque recordemos que los datos del PIB de la semana pasada, si no recuerdo mal, que creo que no tenemos por aquí, no vamos a poder consultarlo, pero bueno, si queréis echarle un vistazo, los últimos datos del PIB en Estados Unidos no fueron para nada buenos, de hecho fueron bastante peor de lo esperado. Entonces, si viésemos también un aumento de la tasa de desempleo más de lo esperado, porque bueno, se espera un ligero incremento, pero si por algún motivo superase por bastante este 3,6%, ahí empezarían a saltar las alarmas. Bien, esto por este lado. Vamos a revisar también algunas noticias más interesantes. Por ejemplo, esta que tenemos por aquí. El presidente de El Salvador ya ha firmado oficialmente la ley que elimina todos los impuestos sobre la renta, la propiedad y las ganancias de capital para las innovaciones tecnológicas. Luego, tenemos aquí un movimiento bastante curioso por parte de Coinbase, ya que los usuarios ya no van a poder pedir prestado fiat con Bitcoin. Antes había una función que permitía a los usuarios obtener préstamos de hasta $1 millón con el 40% de las tenencias de Bitcoin. Esto se va a estar eliminando a partir del 10 de mayo. Por parte de FTX vemos que salen novedades. Ahora parece ser que planea recuperar 3,9 billones, pero bueno, se puede decir 3.900 millones de dólares. De Genesis, parece ser por algunos contratos de Sui. Y bueno, vemos que siguen en ese intento de recuperar el exchange y volver a la actividad, pero tampoco tengo muy claro si esto va a suponer el devolver los activos a los usuarios. No estoy muy puesto en el día, la verdad, en la situación de FTX, aunque como veis intento comentar de vez en cuando las noticias. Pero bueno, si alguno sabe alguna novedad interesante, estaría bien también que la pusieseis por los comentarios, porque se puede agradecer, ya que seguramente, por desgracia, alguno de mis seguidores pues ha podido caer en lo que fue la quiebra de FTX y por lo tanto perder, espero que no todos sus activos, pero sí hay parte de ellos. Como siempre os recuerdo, cuando hablamos de FTX, una de las lecciones es lo necesario, la importancia que tiene el diversificar hasta en exchange. Tener diferentes exchanges a nivel operativo para que nuestro capital operativo, que no siempre será el total de nuestro capital, se diversifique, que no esté siempre en un mismo exchange, que muchas veces, por muy seguro que pueda aparecer un exchange, como por ejemplo en este caso era FTX, pues se acabó viendo que había un problema bastante gordo detrás y nadie era consciente de ello. Entonces nada, dicho esto, vamos a ir con la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es más un comentario, ya que Bill Ackman ha comentado que el sistema bancario regional está en riesgo. Dice que necesitan un régimen de garantía de depósito en todo el sistema ahora mismo. Como veis, hay diferentes opiniones sobre la situación bancaria en Estados Unidos, pero bueno, cada uno debe hacer como siempre su propia investigación, también de ahí sacar algunas conclusiones. Desde mi punto de vista al menos, la pinta no es buena, la verdad, pero bueno, eso como os digo es más mi opinión que otra cosa, porque mismamente Biden, si no recuerdo mal, ayer decía que la cosa estaba bien. Bueno, sin más. Bien, dicho esto, vamos a revisar ya lo que es el técnico, comenzando por el SP500, donde hoy hemos tenido otra caída más. Y como veis, ha llegado a testear incluso la parte baja de nuestra estructura, sobre los 4.050 aproximadamente. A partir de aquí está teniendo un rebote que, como veis, pues ha hecho que todavía se mantenga dentro de la estructura, así que de momento a nivel operativo la cosa sigue bien. O sea, nosotros lo que nos interesa es que se mantenga lateralizando en esta zona. La parte baja, como os decía, son los 4.050 aproximadamente, y luego la parte alta sería en torno a los 4.169 más o menos.
Mientras se mantenga en este rango, perfecto, porque es lo que nos va a dejar huellas de cara a una operativa de estructuras. Así que perfecto, mientras aquí se mantenga, sin problema. El problema sería si viésemos, por ejemplo, que pierde los próximos días, o mejor dicho, la próxima semana, estos 4.050 puntos. Ahí ya pues habría algún problema, siempre y cuando no tuviésemos un reingreso inmediato. Porque podría haber un reingreso y considerar esto simplemente como una muestra de debilidad, que también sería interesante para nuestro análisis. Pero bueno, como de momento no lo ha roto, o sea, ha tenido aquí un test y enseguida ha rebotado, tampoco podemos sacar más conclusiones. Bien, por este lado, mientras se mantenga así como os digo, bien, vamos a ver cómo evoluciona. Y luego por parte de Bitcoin hemos tenido un movimiento alcista en estas últimas horas, sacudiendo toda esta zona que comentábamos ayer que le costaba romper, la zona de los 28.820 aproximadamente, que es donde nosotros tenemos la parte alta de la estructura mayor, esta que tenemos por aquí. Y venía a sacudir la liquidez que observamos que había ayer por parte de los shorts en esta zona. No se ha movido tampoco mucho más allá de estos niveles, porque como veis alcanzó la zona de este uptrust que también tenemos marcado por aquí, sobre los 29.170, pero a partir de aquí ha tenido otro rebote hacia lo que era la misma zona, sobre los 28.800. Por el momento está intentando consolidar encima de la parte alta, que eso de cara a la operativa alcista es bastante positivo. Pero recordemos que a nosotros quizás no nos puede llegar a interesar tanto la operativa alcista por todo el ruido que estamos viendo. No quedan consolidaciones claras, está habiendo mucha búsqueda de liquidez en estos últimos días y obviamente estar viendo sacudidas constantes tanto al alza como a la baja a nosotros nos genera incertidumbre. Y de cara a una operativa, pues eso es lo peor que nos puede pasar. Pero bueno, al final el mercado es una situación en la que hay incertidumbre constante, pero lo que intentamos es evitar la máxima incertidumbre, ¿vale? Intentamos buscar toda la seguridad posible, teniendo en cuenta que el trading es una actividad que ya de por sí pues no es lo más seguro del mundo. Entonces, en esta situación vamos a ver si de momento intenta consolidar por encima de esta parte alta, aunque a nivel operativo nosotros aquí no tenemos nada. Intento buscar alguna estructura por timeframes inferiores, pero yo creo que ahora mismo no hay nada que se pueda operar. Quizás aquí sí que se podría haber valorado algo, como os comentaba en el vídeo de ayer, pero la verdad es que no creo que lo hubiese podido haber comentado, porque creo que esto fue justo durante el propio desarrollo del día, así que nada. No hay mucho que comentar en operativa de 15 minutos. En la de 1 hora, como os digo, bastante ruido. La situación es bastante compleja. Así que quizás de cara al fin de semana, si se mantiene lateral, pues podamos aprovechar otra oportunidad, como hicimos el fin de pasado, en esta estructura de aquí. Mientras tanto, la verdad es que veo poca cosa. Sobre todo sería interesante, como os comentaba ayer, si tras esta sacudida de máximos viésemos ese reingreso, porque ahí sí que se podría estar valorando una operativa en short en el momento del test de consolidación. Una cosa que no juega a nuestro favor es que está por aquí también el VWAP mensual, que es una zona importante a nivel operativa y que podría ser una zona donde tuviésemos que proteger nuestra operativa. Eso no nos deja tanto margen operativo, pero bueno, también es un nivel que debemos tener en cuenta y que bueno, no siempre tenemos por qué protegernos en esa zona aunque esté ahí, ¿vale? Simplemente algo para nosotros tener en cuenta, un nivel de referencia. Entonces, otra cosa que quería comentar, sobre todo de cara al setup bajista, es que aunque primero tenemos que ver ese reingreso, si no vemos una ruptura de esta dinámica alcista, no vamos a ver esa aceleración del precio buscando la parte baja con la muestra de debilidad. O sea que no solo tendríamos que ver ese reingreso, que ese sería el primer paso, sino que además tenemos que ver que sea capaz de romper esta directriz alcista, que como veis aquí estaba generando una pequeña compresión y puede ser que después de esta búsqueda de máximos en esta zona de los 28.960 aproximadamente pudiese reingresar, y en ese caso ahí es donde se podría incluso comenzar a desarrollar esa posible ruptura. Pero es importante que primero consolidemos, luego rompamos esta directriz y tras la directriz aquí también se podría valorar pues otro test de confirmación para valorar un short en búsqueda de ese posible movimiento de aceleración bajista. Eso para el setup bajista. Pero como os digo, primero nos quedan algunos pasos previos, como es, por ejemplo, ese reingreso.
Pero si vemos esa ruptura confirmada, ahí es donde yo creo que ya iremos, pum, de golpe, un poco más rápido, a buscar esta parte baja, porque es donde estaríamos viendo que los compradores habrían perdido el control sobre el precio y esto nos acabaría de confirmar esa muestra de debilidad, tras ver ese movimiento bajista agresivo buscando la parte baja, porque tendría que alcanzarla, tendríamos que testear estos 26.588 para confirmar la muestra de debilidad. Y por el momento, poco más que añadir. Sí que me sorprende una cosa, y es que si consideramos esto el evento de sacudida, esto igual podría ser el evento de test. Pero claro, aquí no teníamos en el pasado ningún nivel de referencia, y es por eso que planteamos esta estructura. Pero esta estructura de momento, no sé yo a nivel operativo si podremos llegar a hacer algo con ella. Veremos si se mantiene lateral en esta zona, porque otra opción también sería que, por ejemplo, viésemos esta ruptura de lo que es esta dinámica alcista y que el precio simplemente vuelva a testear la parte alta. Eso en ese caso quizás nos estaría invalidando ese setup bajista con la muestra de debilidad. Y en caso de ver que continuase lateralizando aquí sobre esta zona de la parte alta, sobre los 28.800, ahí es donde podríamos empezar a activar esta otra estructura. Por el momento no, por el momento creo que lo idóneo para trabajar esta estructura será mantenernos en esta de aquí, ¿vale? En la estructura principal que ya llevamos trabajando desde hace pues más de un mes. Y bueno, eso sería todo. Yo creo que a nivel operativo no hay más apuntes que hacer. Quizás sí que hubiese sido interesante incluso, ahora que lo estoy pensando, una búsqueda sobre alguno de estos máximos, porque estas zonas no las han vuelto a sacudir. Y me extrañaría que se iniciase un movimiento bajista sin sacudir antes estas zonas, pero es que en esta situación quizás estaríamos ya empezando a trabajar esta otra estructura. Entonces, bueno, será algo que también tenemos que tener en cuenta para el futuro. En una situación tan compleja es bueno estar intentando anticiparnos lo máximo posible a los setups, y yo creo que en caso de tener un setup bajista sería antes muy interesante buscar toda esta liquidez. Luego revisaremos en The Kingfisher si vemos liquidez, por ejemplo, en la zona de los 30.200 o incluso los 30.700. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar ya las herramientas, comenzando por Bookmap. En Bookmap vemos aquí una zona de venta sobre los 28.950 bastante fuerte en estas últimas horas. Algunas zonas de compras sin demasiado volumen, en torno a los 28.600, 28.500, 28.290, 28.200 y 28.000. Veo bastantes órdenes de venta en esta zona y luego por parte de las compras no se ve tanto. Sí que igual a partir de estos 28.200 se ve un poco más, pero bueno, no me parece tanto el volumen que está por aquí, por ejemplo. Vamos a revisar el multibook, a ver si quizás desde ahí vemos algo diferente. Y aquí vemos que se mantienen las órdenes de venta de los 30.000. Han aumentado las compras también sobre los 27.000. Y vamos a ver si vemos algo más haciendo zoom. Aunque yo diría que a priori no se ve gran cosa. Bueno, no. Había algunas compras en torno a los 28.500, pero el volumen tampoco es destacable, la verdad. Así que nada, vamos a revisar los mapas de medio plazo. A ver cómo está por aquí la situación. Comenzaremos... Bueno, encargo los dos a la vez. Pero bueno, vamos a empezar por el de arriba. Como veis aquí, han buscado esta liquidez que estábamos viendo en torno a los 29.125 y 29.200, que era un poco lo que comentábamos ayer sobre esta zona de máximos. Y luego otra zona que comentábamos que había un poco de liquidez todavía, a pesar de haberla buscado recientemente, era la zona de los 27.730. Como veis ya no queda tanta liquidez. Después de este movimiento fueron retirando algunas órdenes y lo que sí que se empieza a generar un poco de liquidez es en la zona de los 28.330. Vamos a revisar por aquí cómo está la situación. Vemos un poco de liquidez por parte de los short en torno a los 29.400, o mejor dicho hasta los 29.410. Y luego por parte de los long hasta los 28.460. Bastantes liquidaciones de longs en estas últimas horas. Y vamos a cargar los mapas de corto plazo. Vamos a cargar este también por aquí. Y revisamos los CVDs. En los CVDs veo un consenso bastante importante en cuanto a las ventas, porque como veis, vimos algo curioso por parte de Coinbase, y es que
hubo una divergencia, además bastante clara, distribuyendo en este movimiento alcista. Bitfinex no hubo una divergencia, pero como veis se anticipó a este primer movimiento bajista. Y de hecho en el movimiento bajista también aprovechó a vender un poco más. O sea que en general ha tenido también ventas. Y por parte de Binance, aunque no haya divergencias, y bueno, sí que podría haber un poco de divergencia, pero yo creo que es más... No, o sea, podría parecer una acumulación, pero no creo que sea una divergencia de acumulación en este caso. Sobre todo porque, como veis, el precio queda por encima, pero han ido distribuyendo un poquito de spot en este movimiento, desde mi punto de vista. Lo que quería destacar en el caso de Binance era más que durante el movimiento bajista han estado vendiendo con bastante agresividad. Como veis aquí, se dispara un poquito más el CVD respecto a lo que es el movimiento del precio, que ha estado más o menos lateral. Aquí han vendido de forma un poco más agresiva. Ventas en general en todos los exchanges. Y luego aquí, por ejemplo, en Huobi nada. Y por parte de los futuros no veo tampoco nada. En general todo siguiendo al precio. Vamos a revisar los mapas de corto plazo, aunque este sé que no es el de corto plazo, así que lo voy a volver a cargar. Y mientras carga ese, revisamos este de aquí abajo. Por el momento queda un poco de liquidez por parte de los short, hasta los 29.100 y en torno a los 29.270. Y por parte de los long vemos menos liquidez, pero un poco más distribuida, hasta los 28.206 aproximadamente. Y este mapa, pues no sé qué le pasa que no carga. Pero bueno, yo creo que va a ser similar a esto que estábamos viendo aquí. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí ya. Espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.